Hola, voy a grabar este pequeño video tutorial para enseñar un poquito para hablar cómo nosotros debemos hacer las tareas del libro. Algunos ya lo conocen y quizás algunos es su primera experiencia. Entonces vamos a explicar utilizando directamente las tareas del libro de Romanos. En cada libro de los 4 que vamos a estudiar, Romanos, Job, Levítico, con Hebreos y Apocalipsis, vamos a tener 3 hojas de tareas solamente. La primera hoja se trata de la observación del trasfondo histórico, la segunda hoja de la interpretación y la tercera y última hoja es la aplicación. Vamos a ver cómo tenemos que hacer estas tareas. Aquí tenemos el archivo de Romanos. Aquí está con el logo de la escuela, un versículo en el libro. Entonces, en esta parte aquí, usted tiene que poner su nombre. Entonces pone, por ejemplo, Tulio Fernández. Está la línea aquí por el caso que algunos imprimen y escriben a mano encima. Si usted va a hacer, puede borrar la línea como mejor le parezca. Aquí, evaluador, pone el nombre de tu evaluador. Voy a poner, por ejemplo, Recia Cornejos. Y la fecha de entrega del libro. Ese libro se va a entregar el 16 de agosto del 2020. Ponga la fecha de entrega. Si usted entrega unos días antes, ponga la fecha en que presentó el libro. Y si lo entregó también después del plazo establecido, ponga también la fecha en que entregó. Está Romanos, el versículo, ¿no? Una imagen, y aquí responde las preguntas. ¿Oró antes de leer el libro? Responde, sí. Me imagino, ¿no? Que todos nosotros oramos antes de leer el libro. Después, hizo su primera lectura de corrido. También responde, realizó el código de color. Sí. O pone sí hasta el capítulo 10 o no sé. Pero sí, yo creo en ustedes. Yo creo que todos realizaron todo el código de color en todo el libro. ¿Estuvo conectado al momento de la clase? Sí o no. Recordando que hay una nota para asistencia. Asistencia cuenta el que estuvo conectado al momento de la clase. Ay, no sé, sucedió algo, murió mi tortuga. Ya, las cosas nosotros conversamos personalmente, pero ahí ponga si estuvo conectado o no. Y entregó dentro del plazo establecido también. Responde estas preguntas, no es para explicarse ahí, solamente poner sí o no. Tenemos la primera hoja, que es la hoja de información básica requerida. En esa parte, básicamente, lo que usted tiene que hacer es llenar con la información que se les entregó en clase. No tiene que hacer nada más. Tiene solamente que poner qué es lo que vio en la clase. Me salió él. Entonces no tiene que hacer mucho, pensar mucho aquí. Autor, el autor del libro de Romanos, ¿quién es? Pablo, simplemente voy a poner destinatario, iglesia en Roma. Entonces no es para complicar, que, ay, no sé, es muy difícil. Solamente poner la información que usted recibió en la clase. Mucha de esa información aquí también usted la encuentra en la introducción del libro de la Source View Reader. En el video que vemos de Bible Project también sale mucha información ahí, ¿no? Entonces, origen, Corinto y la fecha del libro. Aquí en el literario vamos a poner qué tipo de literatura es. En el caso de Romanos es una epístola. Pongo epístola. Panorámico. Aquí algunas personas se complican un poquito. Idea. ¿Qué es la idea del libro? El asunto principal. ¿De qué se trata el libro? ¿De qué habla el libro? Yo tengo que resumir la idea del libro en una oración, una frase. ¿Qué es lo que yo voy a poner aquí? Ponga con sus palabras. Ya yo voy a dar un ejemplo aquí. La salvación por fe y justificación por medio de Jesucristo. Por ejemplo, ya no me copien. Y me salieron algunos errores ahí a la hora de tipear.
Estoy dando un ejemplo. Una frase resume bien el libro de Romanos, el contenido del libro. De eso se trata el libro. Entonces, yo voy a poner en mis palabras una frase que resume toda la idea del libro. Propósito. Una persona me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la idea y propósito? Propósito es qué es lo que motivó al autor a escribir, o por qué el autor tuvo que escribir. Y si yo estoy hablando de un propósito, de algo que motivó, yo tengo siempre que utilizar un verbo. Entonces ahí utilice un verbo, por ejemplo, exhortar la unidad entre judíos y gentiles, explicando el verdadero evangelio. Ahí puse la razón porque el apóstol Pablo escribió. Ok, nuevamente no me copies, utiliza sus palabras. Y en la información histórica, aquí voy a poner toda información histórica que yo encuentre relevante. Información de la fundación de Roma que vieron en la clase, de los emperadores, de la iglesia en Roma, por qué había desunión entre judíos y gentiles, el emperador Claudio expulsó a los judíos, después los judíos volvieron. Entonces va a explicar toda información histórica que encuentre importante y relevante para el entendimiento del libro. ¿Ok? La primera hoja es básicamente transcribir la información que usted recibió en clase. A medida que nosotros transcribimos, yo estoy estudiando, se me está fijando la información en la mente. Y yo estoy creando un material escrito que va a quedar para mí después. Yo puedo utilizar como fuente de información cuando le piden compartir en sus iglesias. Tienen ahí su propio material hecho por usted mismo. La segunda página de interpretación es de responder preguntas. Algunas de esas preguntas fueron mencionadas o aludidas en clase. Otras no, deben venir de su propia interpretación, de su estudio, de su observación, de su lectura del libro. Primera pregunta. Algunas veces hacemos una discusión en grupo en la clase. En este caso no lo hicimos. En los próximos libros trataremos de hacerlo. Entonces van a poner aquí lo que discutieron en sus grupos y si no hubo discusión en clase, responden directamente, ¿ya? ¿Qué es la interpretación? Es lo que yo creo. Es un estudio inductivo, no se trata de lo que yo creo. Se trata de lo que yo veo en el libro de acuerdo a evidencia, que la Biblia lo dice. Entonces, toda la interpretación tiene que ver, no es lo que yo pienso, lo que mi pastor me enseñó, lo que yo aprendí en la EDE, es qué es lo que el libro dice. ¿Cuál es la relación entre la ley y la gracia? No voy a poner palabras bonitas, no es para predicar aquí, yo no me voy a reconvertir, ninguno de los staff, todos nosotros ya nos convertimos. No necesitamos predicación o poesía. Necesitamos que nos digan qué es lo que el libro dice. ¿Cuál es la relación de ley y gracia? Puede poner ahí en tal capítulo, en tal versículo, sus evidencias, ¿ok? Ponga con sus palabras tu interpretación, su propia interpretación. Otras preguntas, ¿por qué había disputas entre judíos y gentiles? Esta pregunta fue ampliamente abordada en la clase. Pone ahí por qué también, ¿no? Dentro de lo posible, con evidencia que encuentra dentro del texto. Según el libro, ¿cómo podemos alcanzar la salvación? No es lo que yo creo, no es mi doctrina, es lo que está escrito en el libro. ¿Ok? ¿Cómo Romanos describe la naturaleza humana? Ya, es hermosa, el cuerpo es bonito, ¿no? Ahí con sus palabras pone qué es lo que el libro dice. ¿Y por qué Pablo escribe a una iglesia en la cual nunca había estado? Ahí para que use su interpretación personal. Ay, no hablaron eso en la clase. Bueno, pero usted leyó el libro, ¿no? Leyó, veo el video panorámico, tiene bastante información. ¿Cuál es su interpretación según lo que está escrito ahí, las evidencias inductivas del texto? ¿Qué es lo que cree usted? ¿Por qué Pablo escribió a una iglesia en la cual nunca había estado antes? ¿Cuál era su propósito, su intención? Y ahí finalizamos con la interpretación y llegamos a la aplicación, la parte en que me toca a mí. Primero vamos a extraer las verdades atemporales del texto. ¿Cuáles son ellas? Nombra al menos 3. Un libro como Romanos, podremos sacar cientos de verdades atemporales, ¿no? Saque al menos 3. Demos algún ejemplo, ¿no? Verdades atemporales, que es una verdad que no está atado al tiempo, no era
Por ejemplo, una verdad temporal sería que los judíos no son mejores que los gentiles. Ya eso está ahí en el texto, sí habla bastante de eso, pero no es relevante para mí. Una verdad temporal era relevante para ellos en este tiempo, aún es relevante para mí en mi tiempo, para ti en tu tiempo. Entonces, por ejemplo, la salvación es por gracia y obra de Jesucristo. Esa es una verdad temporal, ¿cierto? Relevante allá, relevante acá. Era verdad, sigue siendo verdad. Aplicable allá, aplicable acá. Eso es una verdad atemporal. Otra verdad temporal que podemos sacar del Evangelio de Romanos, la naturaleza, Evangelio no de la epístola, perdón, humana es caída e inclinada al pecado. Otra verdad no atemporal que yo saco del libro. Saque las que usted quiera, pero nombra ahí al menos 3. Y de eso, de esas 3, vas a escoger una y va a poner aquí abajo cuál se aplica a mi vida. Y, por supuesto, por qué se aplica a su vida, cómo se aplica a su vida, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escoger las salvaciones por gracia y por obra de Jesucristo. Yo escribo aquí, la verdad número 1 se aplica a mi vida porque yo trato de merecer o ganarme el favor de Dios o la salvación por mis obras, por las cosas que yo hago, cantando en el coro, llevando sopa a los pobres, los viernes, no sé. Escribe ahí por qué se aplica a tu vida, de qué manera, en qué área se aplica, por qué es relevante a tu vida, por qué te confrontó, por qué te hizo pensar. Ok, por lo menos una. ¿Quieres hacer más de una? Genial, haga. Y ahí tendríamos los retos de aplicación. ¿Qué es un reto? Un desafío, algo que me desafía a actuar. Primer reto, comparte por lo menos una de las verdades atemporales con alguien durante esta semana. Y cuéntanos cómo te fue. Cuéntanos por qué escogiste esta persona, por qué escogiste esta verdad, qué es lo que querías desafiar, ¿ya? Ay, pero no quiere hablar su nombre. Bueno, no sé, no habla el nombre de la persona, pero cuenta cómo fue, ¿no? Cuenta la situación, cuenta por qué. Una de las alumnas en el módulo pasado decía siempre, ¿no? Hablé con mi amiga M porque cuando estábamos juntos en el liceo pasó eso, como que contaba así. Si quieres con nombrar a la persona también, no la conocemos, no hay problema. Pero cuéntanos de la situación. Si quieres nombrar a la persona, nómbrala. Si no la quieres, no la nombre. Pero cuéntanos ahí de qué se trata. Próximo. Siempre el primer reto va a ser compartir esa verdad con alguien. Y las otras preguntas van a cambiar, ¿no? Segunda pregunta. ¿Has disputado con alguien sobre algo? Doctrina, política, liderazgo, etcétera. ¿Pensaste que tenías la razón? Pregunta a Dios sobre ello y escribe a una persona diferente de la primera con la actitud correcta. ¿Cómo te fue? Háblanos. Entonces yo voy a escoger una persona diferente. No es como yo comparto con mi mamá en el primer reto, en el segundo reto hablo de nuevo con mi mamá, en el tercer reto de nuevo con mi mamá. Queremos expandir, compartir la verdad. Entonces hablé con una persona, ya hablé con mi mamá en el reto, en el segundo reto hablé con mi vecino, hablé con mi pastor, hablé con mi amigo de infancia, hablé con alguien que nunca había visto en la vida. No sé, me crucé en la calle con alguien y hablé con alguien de mascarilla. Entonces, otra persona, una persona con quien haya disputado, pregunta a Dios, ay, no sé, no he disputado con nadie en mi vida. ¿Cómo no? Pregunta al Señor que te traiga a mente una persona con quien disputaste por doctrina, por política, por algo, por dinero, qué sé yo. Y ora y escribe a esta persona, pero con una actitud correcta. Ahora, no una actitud de disputa, pero con una actitud de reconciliación. Y cuéntanos sobre ello. Ya nuevamente no necesita entrar en detalles, pero no decir, hablé a tal persona y fue bueno. ¿Cómo puede evaluar esta respuesta? No puede evaluar bien una respuesta así. Próximo reto. ¿Qué cosas o situaciones de tu vida el libro te motiva a cambiar?
Cuéntanos sobre ello, por favor. Cuéntanos qué área específica necesitas cambiar y cómo puedes llevar a cabo estos cambios. El penúltimo reto siempre va a tener que ver con compartir en tus medias sociales. ¿Ya? Hay algunas personas que no tienen Instagram o Facebook o, no sé, WhatsApp. No sé, inventa algo, manda un correo, hace una lista de difusión, qué sé yo. Pero comparte, ¿no? En tus medias, en la esfera digital. Crea una publicación en el formato que quieras. Escrito, poema, canción, video, blog, vlog, qué sé yo, TikTok, en lo que tú quieras. Y que aborde ese tema del Evangelio del Dios poderoso y transformador. Y comparte en tus medias sociales. Y por último, haga una oración de reflexión sobre la salvación por gracia. ¿Ok? Hace una oración, piensa sobre la salvación que viene por gracia y escribe ahí una oración. Ya no es, hice la oración, no. Escribe la oración. ¿Ok? Estas serían nuestras tareas. Cualquier duda que tengan, estamos disponibles para ayudarlos. Espero que les vaya súper. Ese proceso de hacer la tarea quizás es el proceso donde Dios más nos trata, donde más procesamos el libro, logramos aterrizar estas verdades y ponerlas por obra. Es muy necesario y que puede ser un tiempo de bendición y de confronto para su vida. Espero que estén disfrutando este tiempo y muchas bendiciones.